Debe tenerse en cuenta que tanto el cáncer de colon como el cáncer de recto constituyen tumores de comportamiento biológicos totalmente diferentes, como así también la forma clínica de presentación y evolución. Entonces, la terapéutica instaurada también difiere en ambos casos. Por lo tanto, vamos a dividir cáncer de colon en un capítulo de otro capítulo que será cáncer de recto. El cáncer de colon constituye una enfermedad altamente prevalente. En la Argentina, en el año 2018, la última estadística muestra que en las mujeres y en los hombres constituyen la segunda causa de muerte. En las mujeres detrás del cáncer de mama y en los hombres detrás del cáncer de próstata. Antes de enfocarnos en el cáncer de colon, hay que saber que existen enfermedades precursoras como son los pólipos de colon. Los pólipos de colon son sobrecrecimientos celulares exagerados en la mucosa del colon, conocido hasta ahora como el verdadero precursor del cáncer de colon. Existen muchas clasificaciones de los pólipos de colon y recto. Entre una de las más didácticas están aquellas que se expresan a través de la visión endoscópica, es decir, las alteraciones macroscópicas que podemos ver en un estudio endoscópico. Así tenemos diferentes clasificaciones con lesiones que son protruyentes, que pueden ser pediculados o pólipos subpediculados o pólipos sésiles, aquellas elevaciones planas elevadas, con una elevación solamente de la mucosa, con elevación con depresión central, y aquellas lesiones planas con depresiones, donde hay cambios mucosos con mucosa deprimida y aquellas con mucosas deprimidas y llegando hasta las partes más profundas de la capa muscular. En la carcinogénesis colorectal existe un tiempo o intervalo desde que aparece ese pólipo en el colon o en el recto hasta la transformación al cáncer. Se estipula que ese tiempo es aproximadamente 10 años. Para ello, hasta llegar al cáncer, existen vías de inestabilidad, las cuales llevan genéticamente alteraciones que transforman las células en células cancerosas. Esas pathways son de tres tipos las conocidas hasta hoy. La de inestabilidad cromosomal, que es la ruta supresora y que es la más frecuente, donde aparecen los cánceres colorectales más frecuentes, que son los cánceres esporádicos. También se asocia a la presencia de otra enfermedad como la poliposis adenomatosa familiar. La ruta de la inestabilidad microsatelital es la ruta mutadora, es la que más frecuente se relaciona a la presencia del síndrome de Lynch. Y una última ruta o pathways estudiada y establecida es la de la inestabilidad microsatelital en tumores esporádicos. Es aquella denominada de fenómeno epigenético o de la vía de los pólipos serratos. La gran mayoría de los cánceres colorectales se originan a partir de la transformación de un pólipo a carcinoma. De esos pólipos, el pólipo más frecuente es la variante del adenoma, que es una clasificación histológica de los pólipos. La secuencia de transformación de adenoma a carcinoma es variable y, como hemos dicho, entre los 8 y los 10 años de aparición del pólipo. Los pólipos colorectales pueden ser neoplásicos y no neoplásicos. Los neoplásicos son los adenomas, que tienen el alto potencial carcinogénico, y los no neoplásicos son pólipos hiperplásicos, amartomatosos, inflamatorios, que son pequeños y generalmente múltiples y sobre todo presentados a nivel del recto y del sigmoides. Los adenomas, es decir, aquellos que pueden desarrollar potencial carcinogénico, son los tubulares, en frecuencia en un 75%. Son los que menos potencial maligno tienen. Los túbulos vellosos, con una frecuencia del 15%, tienen un potencial maligno intermedio, y los vellosos, un 10%. Estos tienen un 40% de potencial maligno. Y de los tres, son los que más potencial de malignidad presentan.
Existen otros tipos de pólipos a los cuales se le ha empezado a dar más importancia en estos últimos tiempos, que son los denominados adenomas serratos, que surgen a partir de la vía nueva descubierta, es epigenética y que tienen una posibilidad de transformación a un cáncer colorectal del 45%. Estos adenomas serratos se presentan principalmente a nivel del colon derecho, suelen ser planos y muchas veces pasan desapercibidos en la videocolonoscopía, puesto de que al ser planos y pequeños pueden traer cierta confusión al examen endoscópico y sobre todo en el colon derecho, donde hay menor visibilidad por la mayor presencia de restos de materia fecal. Cuando el pólipo adenomatoso ha sufrido displasia celular, hay que clasificarla en si es de bajo grado, que sigue su seguimiento endoscópico, o si es de alto grado. Es decir, en esos casos estamos hablando de un carcinoma intramucoso o carcinoma in situ, en el cual, si uno logra hacer la resección endoscópica completa y satisfactoria, el paciente está curado. Pero cuando la displasia sobrepasa la lámina propia y llega hasta el nivel de la submucosa, ese pólipo se convierte en lo que se denomina pólipo maligno o pólipo con cáncer invasor. En esos casos ya hay que evaluar la posibilidad de la terapéutica, si es endoscópica o quirúrgica. Haggit clasificó los pólipos desde el punto de vista macroscópico en pediculados y sésiles. Lo importante está en que los pólipos sésiles son directamente clasificados en el nivel 4 de clasificación de Haggit cuando el carcinoma se extiende más allá de la muscularis mucosae, cosa que no ocurre cuando es un pólipo pediculado con su cabeza y cuello que impide la penetración directa hacia la submucosa en forma inicial, convirtiéndose en un nivel 4 de entrada. Entre los factores de riesgo para contraer el cáncer de colon están la edad avanzada, es uno de los principales factores de riesgo, aunque en la actualidad se ha visto un incremento de la presencia de cánceres de colon o descubrimiento de cáncer de colon en pacientes sin antecedentes menores de 50 años de edad. La historia familiar, obviamente, tiene un aumento del riesgo cuando existen antecedentes familiares de cáncer de colon o presencia de pólipos colorectales. Entre los factores higiénico-dietéticos, las dietas ricas en grasas saturadas, pobres en fibras, el alcohol, el tabaquismo, la falta de actividad física y la obesidad juegan un rol obviamente contraproducente para la formación del cáncer de colon. Y los antecedentes personales, principalmente aquellos pacientes con antecedentes de enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosas, enfermedad de Crohn, presencia de cáncer de mama, de útero, cáncer de ovario, como también presencia de pólipos en el resto del tubo digestivo. En el 70 a 75% de los cánceres colorectales son los denominados casos esporádicos o cánceres esporádicos. Son los más frecuentes. Le siguen, en un 15% de presentación, aquellos pacientes que tienen historia personal o familiar de presencia de pólipos o cánceres colorectales. Son los denominados familiares. Entre un 5 a 10% están los cánceres colorectales hereditarios no asociados a poliposis. Eso es el denominado síndrome de Lynch, con sus características que pueden ser de tipo 1, afectación colorectal exclusiva, o de tipo 2, se asocia a la presencia de otros tumores en endometrio, en ovario, en estómago, intestino delgado y en vías urinarias. En el 1% de los casos, la enfermedad inflamatoria intestinal genera riesgo de cánceres colorectales. Hablamos de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn. Y también, en similar porcentaje, la poliposis adenomatosa familiar constituye un grupo de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. La característica de la poliposis adenomatosa familiar es que tiene una penetrancia del 100%, es decir, que en el 100% de los casos
va a ir al desarrollo de un cáncer colorectal. Los pacientes con rectocolitis ulcerosa constituyen también grupos de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. El principal problema de la rectocolitis ulcerosa es su tratamiento, que debe ser llevado a cabo por personal idóneo, clínico, gastroenterólogo, acostumbrado a tratar este tipo de patología específica del colon y recto. La rectocolitis ulcerosa, el principal problema está en el desarrollo de lo que se conoce como DALM, displasia asociada a lesión o masa, es decir, una lesión visible desde el punto de vista endoscópico. Esa displasia tiene diferentes variedades, desde leve hasta graves, y cuando la displasia es de alto grado, con una masa grande, generalmente el tratamiento definitivo es la colectomía. Hay momentos en que puede realizarse las resecciones endoscópicas, pero en un sitio muy inflamatorio y de mal pronóstico, por lo cual el seguimiento de estos pacientes es muy cercano. En los últimos años se ha visto un aumento en la frecuencia de los cánceres de colon esporádicos en pacientes menores de 50 años. Ustedes habrán podido ver la noticia del fallecimiento del actor de la película de Marvel, Pantera Negra, un paciente de 43 años, en los cuales el estadio de detección del cáncer de colon en ese paciente fue un estadio 3, es decir, avanzado, y por lo tanto con una sobrevida que no es la mejor, y eso se demostró con 4 años de sobrevida. ¿Por qué se da la presencia de cánceres de colon en menores de 50 años? Eso ha llevado a grandes estudios hoy en día, y se ve de que hay un aumento de la frecuencia de su presentación. Parecen incidir factores medioambientales que pueden ser diferentes de los que comúnmente conocemos. Entre ellos ya sabemos la obesidad, diabetes, tabaco, deficiencia de vitamina D y el accionar del microbioma. Está la teoría de una biología distinta del tumor, más agresiva obviamente, y hay aparentemente otros genes implicados diferentes de los que conoceremos en cáncer de colon esporádico en mayores de 50, que son el CIMP, MSI y el BRAF. La mayor frecuencia de distribución de este tipo de cáncer en pacientes menores de 50 años es en sentido distal al ángulo esplénico. Según dónde esté ubicado el tumor o cáncer de colon, va a ser la forma de presentación clínica del paciente. Obviamente, a estos signos premonitorios de la localización del cáncer de colon están los signos de compromiso general del paciente, con astenia, con adinamia, con anorexia, pérdida de peso. Cuando la localización del tumor es a nivel del ciego, generalmente el paciente se presenta con anemia. Es prácticamente uno de los signos más frecuentes de la presentación del cáncer de ciego y de parte del resto del colon derecho. La presencia de deposiciones líquidas, la presencia de melena, es decir, la sangre digerida, que permite presumir la presencia de alguna neoplasia en sentido proximal del colon, y cuadros de suboclusión intestinal cuando el tumor está cercano a la válvula iliocecal o bien cubriéndola en casi su totalidad. Cuando el tumor es del lado izquierdo del colon, generalmente la forma de presentación es la de suboclusión intestinal, sobre todo, y donde es más frecuente, a nivel del cáncer sigmoides. Esto es determinado porque el diámetro del colon izquierdo es mucho menor que el diámetro del colon derecho. Por lo tanto, los cuadros de oclusión son más frecuentes de este lado izquierdo. Cuando se presenta en el recto, que veremos en otro tipo de capítulo, la presencia de pujo, tenesmo y mucorrea es generalmente lo que sucede cuando la localización es distal en recto.
En cuanto a la frecuencia de localización de los cánceres de colon, en el 25% de los casos se presenta a nivel del colon sigmoides. Le sigue la presencia de un 23% de los casos en recto y un 15% en ciego. Y cercano al porcentaje del ciego está la presencia de un cáncer de colon a nivel del colon transverso. ¿Cómo podemos detectar la presencia de pólipos en colon o de cáncer de colon? Eso se hace mediante métodos de estudio invasivos y no invasivos a los que denominamos screening para el seguimiento de dicha patología. Nuestra obligación como médicos es cortar la secuencia de pólipo cáncer en alguno de los niveles de crecimiento secuencial y obviamente impedir el paso de una displasia grave, es decir, un pólipo precanceroso, al adenocarcinoma de colon. Hoy en día los screening comienzan a partir de los 50 años, pero, como dijimos anteriormente, se está instaurando la medida de comenzar con estudios de screening en los menores de 50 años, inclusive a partir de los 40 años de edad. ¿Qué estudios complementarios utilizamos para detectar pólipos o cáncer de colon? Principalmente sangre oculta en materia fecal, aunque su especificidad y sensibilidad son bajas. La videorectosigmoidoscopía es un tubo rígido que permite la visualización a través del estudio a través del ano, principalmente de la zona rectosigmoidea. Es un estudio parcial que no permite ver, obviamente, la totalidad del colon, pero sirve como parte de estudio para la detección de tumores mucho más distales. La videocolonoscopía es la técnica de alta especificidad y sensibilidad para la detección de pólipos y cáncer de colon. Actualmente, el uso de la videocolonoscopía para la detección de pólipos o cáncer de colon es prácticamente rutinario. Sin embargo, existen otros estudios contrastados que permiten la visualización de manera indirecta de algún tipo de lesión sospechosa de cáncer de colon, como la que vemos en estas imágenes, donde se ve la típica mordida de manzana. La colonoscopía virtual es una tomografía con imágenes tridimensionales que permiten ver signos de lesiones neoplásicas o polipoides, tanto en el colon como el recto. Su utilización sobre todo se realiza en aquellos pacientes que no pueden ser sometidos a estudios invasivos, o bien porque el paciente no desea el estudio invasivo con una videocolonoscopía. La preparación es prácticamente idéntica a la videocolonoscopía. La diferencia principal está en que la colonoscopia virtual no brinda ninguna posibilidad terapéutica. El costo de la misma, obviamente, es mucho más elevado. Estas son las principales diferencias entre el uso de una videocolonoscopía y una colonoscopía virtual. Obviamente que el estudio endoscópico es menos costoso y puede instaurarse algún tipo de terapéutica ante la presencia de alguna lesión, no así en la colonoscopia virtual. Y obviamente que el estudio endoscópico tiene una mayor disponibilidad que lo que es la colonoscopia virtual, que solo algunos centros cuentan con ella. Existen muchas guías de recomendaciones para la pesquisa de pólipos o cánceres de colon. Resumiendo, debemos decir que cada una está instaurada de acuerdo a los antecedentes del paciente, si presenta adenomas de riesgo bajo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, o antecedentes personales de cáncer colorectal, de síndrome de Lynch, de poliposia adenomatosa familiar o de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn como enfermedad inflamatoria específica intestinal. Y tomando como punto de partida el momento de la detección de la lesión, su seguimiento, su tratamiento, su seguimiento
en forma rutinaria. Cuando hemos llegado al diagnóstico de un cáncer colónico en un paciente, debemos hacer la evaluación del estado general del mismo, la evaluación del tumor propiamente dicho, la evaluación del resto del colon, es decir, mirar el resto del colon que aparentemente estaría sano, hay que descartar otras lesiones que pudieran estar presentes, y la evaluación del grado de diseminación a distancia, hepática o pulmonar. En los análisis de sangre, el marcador tumoral más específico y sensible para un tumor de colon es el antígeno carcino embrionario, el CEA. 22 a 36% se detectan en fase avanzada. Es una glucoproteína oncofetal presente en el tejido embrionario y en ciertos tejidos malignos. Suele dar falsos positivos cuando el paciente es tabaquista crónico. Y la idea de la medición del CEA es la de pronosticar de forma rápida la reactivación de un tumor, ya que sus valores aumentan considerablemente cuando ese tumor recidiva. Para estas situaciones de recidiva tumoral tiene una sensibilidad del 60%, es decir, que es importante sobre todo para el seguimiento postoperatorio. Cuando vamos a evaluar la lesión neoplásica en sí y su entorno, debemos solicitar tomografías de tórax, abdomen y pelvis. La tomografía tiene gran importancia para la detección de lesiones a distancia en los cánceres de colon, tanto hepática como pulmonar, y para ver localmente el avance en el mismo sitio en el que se encuentra el tumor, si hay un avance local mayor o no. La resonancia, sobre todo, es usada ante la presencia de cáncer de recto, que posteriormente en otro capítulo vamos a hablar. Como venimos diciendo, debemos hacer una evaluación colónica completa. Eso se hace a través de la videocolonoscopía, que nos permite verificar en forma directa la lesión y las características de la misma, permitiéndonos además visualizar la posibilidad del pasaje o no del endoscopio a través de la luz colónica en el sitio donde está el tumor. Es importante para acelerar los tiempos de tratamiento o no. Si no contamos con la videocolonoscopía, podemos solicitar el estudio del colon por enema, que nos muestra signos indirectos de una lesión neoplásica. Como dijimos, la diseminación a distancia se estudia principalmente con el estudio tomográfico. Sin embargo, también existe otro tipo de estudio que es el PET-TC scan, que permite verificar la avidez de la célula tumoral por la glucosa. Ese PET scan principalmente es utilizado en el seguimiento postoperatorio en aquellos pacientes donde se produce un ascenso drástico del CEA y no podemos encontrar la causa de la recidiva con ningún otro tipo de estudio complementario. En esos casos se puede solicitar un PET scan. Cuando el paciente se encuentra en un estado clínico como para poder soportar una cirugía de la envergadura de una resección colónica, debe llevarse a cirugía. La cirugía siempre debe ser con carácter totalmente oncológico y una disección hasta la zona de la base de los vasos principales para disminuir el riesgo de proliferación vía linfática. Si tenemos una lesión a nivel del ciego, la colectomía derecha es lo indicado. Cuando la lesión está a nivel del ángulo hepático del colon, hacemos lo que se denomina una colectomía derecha ampliada. Eso quiere decir que se produce la ligadura de los vasos ileocólicos, cólica derecha
y la rama derecha de la cólica media. Cuando el tumor es a nivel del colon transverso, en sitio medial, se puede hacer una resección segmentaria del colon transverso. Si está a nivel del ángulo esplénico del colon, también se puede hacer esa resección segmentaria, aunque vamos a ver en otra diapositiva cuándo debe realizarse lo que denominamos colectomía subtotal. Cuando está localizado en el colon descendente, la colectomía izquierda con resección a nivel de la mesentérica inferior es lo indicado. Y cuando está a nivel de unión recto-sigmoidea, también el mismo tipo de resección, quizás con un poco de menor tejido colónico en sentido proximal. Algunas escuelas quirúrgicas postulan la necesidad de realizar una colectomía subtotal cuando la lesión está a nivel del ángulo esplénico del colon. Ellos postulan dicha posibilidad quirúrgica dado que dicho sector del colon constituye una zona de conjunción de los sistemas arteriales, tanto mesentérico superior como mesentérico inferior, es decir, la unión de la rama izquierda de la cólica media, dependiente de los vasos mesentéricos superiores, con la unión de la rama ascendente de la cólica izquierda, dependiente de los vasos mesentéricos inferiores. Dicha colectomía subtotal se realiza hasta a nivel de la unión del colon descendente con el colon sigmoides y se realizaría en pacientes jóvenes menores de 50 años o que tengan antecedentes familiares de un cáncer de colon o un cáncer de ángulo esplénico del colon con pólipos detectados en el resto del colon, oclusiones intestinales a partir de la localización del tumor en el ángulo esplénico y que produce distensión del colon proximal con una válvula continente iliocecal y la posibilidad de la ruptura total o parcial del ciego, diabrosis del ciego. O bien, cuando no se ha llegado a estudiar completamente el colon derecho, con lo cual se disminuye la posibilidad de la presencia de tumores sincrónicos, es decir, que ya estén presentes en el momento en el cual se detecta el tumor más grande por endoscopía. Y, obviamente, cuando se reseca la mayor cantidad de tejido colónico, disminuyen las posibilidades de lo que se denomina un tumor metacrónico, es decir, tiempo posterior a la que se llevó a cabo la resolución del tumor primario. La adyuvancia constituye un tratamiento oncológico complementario a cualquier tipo de cirugía. Lo único curativo totalmente hasta hoy en día es la cirugía. El tratamiento oncológico adyuvante permite ayudar, como bien la palabra lo dice, a complementar el tratamiento que inició la cirugía y se realiza después del tratamiento primario, es decir, en el cual se ha llegado a la resección de la lesión, de un tumor con intención siempre curativa en la cirugía. La finalidad es disminuir la probabilidad de recaídas mediante quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o terapia biológica. La realización de adyuvancia o no, posterior a una cirugía, siempre depende del informe que nos dará el médico patólogo una vez que haya estudiado completamente y exhaustivamente la pieza quirúrgica. Y eso se base siempre teniendo en cuenta el tipo de tumor, la cantidad de ganglios encontrados positivos metastásicos y según la presencia o no de otros factores de riesgo asociados, como son la presencia de una perforación tumoral micro-macroscópica, de obstrucción colónica en el paciente previo a la cirugía, de tumores que sean previamente pobremente diferenciados, menor de 12 ganglios estudiados en la pieza quirúrgica, una apertura accidental del tumor en la cirugía o cuando hay invasión vascular y perineural. La adyuvancia
debe llevarse a cabo en aquellos pacientes a partir del estadio 2, es decir, cuando los tumores son grandes, han sobrepasado la capa submucosa, llegado inclusive hasta la muscular e inclusive penetración serosa, con o sin adenopatías. Siempre depende de todos los antecedentes de los factores de riesgo presentados anteriormente y obviamente depende de la edad del paciente, del pronóstico de una sobrevida que tenga el paciente y de que la cirugía no haya sufrido grandes complicaciones postoperatorias, lo cual demora más la restitución clínica del paciente para poder soportar el uso de drogas quimioterápicas. Hoy en día se pone mucho énfasis en el estudio de la genética molecular del cáncer de colon. Los cánceres esporádicos, los genes más frecuentemente implicados son el gen APC, el KRAS y el P53, que actúan en diferentes momentos de la secuencia adenoma, neoplasia o cáncer. El gen KRAS en el cáncer de colon modula eventos como la proliferación, la adhesión y la angiogénesis. Es importante el estudio de este gen, puesto que existen inmunomoduladores que se pueden utilizar y se ha visto que tienen mejor accionar en evitar recaídas por cáncer de colon cuando se trata con dichas drogas. Actualmente es condición sine qua non el envío de la pieza quirúrgica al estudio de genética molecular. Esto nos podrá decir de la presencia de un gen KRAS mutado o no mutado. Cuando el gen KRAS está mutado, significa que no podremos utilizar como drogas ayudantes al tratamiento de la quimioterapia los inmunomoduladores, es decir, bevacizumab, cetuximab, que son los que bloquean el factor de crecimiento endotelial, por lo cual evita que le llegue aporte sanguíneo al tumor para continuar el crecimiento. Cuando el gen KRAS está mutado, no hay respuesta al tratamiento con estos inmunomoduladores. Sin embargo, cuando ese gen KRAS es denominado wild type, WT, el accionar de las drogas inmunomoduladoras es altamente positivo. El esquema más comúnmente utilizado para la adyuvancia son el uso de las drogas de combinación del 5-fluorouracilo con la leucovorina. Se le puede adicionar el oxaliplatino dependiendo del estadio del paciente, o bien en esquemas para avanzados el uso del FOLFOX 4, fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino. Una vez finalizados tanto el tratamiento quirúrgico como adyuvante, debe hacerse lo que se denomina seguimiento posoperatorio, que se lo hace mediante control clínico y estudios complementarios. La finalidad de este seguimiento es detectar precozmente una recidiva tumoral. El seguimiento debe hacerse en el primer, segundo y tercer año post cirugía, cada 3 a 6 meses con diferentes estudios. Al cuarto o quinto año cada 6 meses y luego se lo hace en forma anual, generalmente hasta los 10 años posoperatorios. El seguimiento posoperatorio debe hacerse desde el punto de vista clínico, valorando el estado general del paciente, con la medición del CEA, del antígeno carcino embrionario, en análisis de sangre, que habíamos dicho que tiene una alta sensibilidad para detectar recaídas tumorales. Se eleva rápidamente cuando esto sucede. Y estudios imagenológicos como ecografías abdominales, pero preferentemente tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Cuando se puede llevar a cabo una intervención quirúrgica, en el control posoperatorio existen factores que influyen en dicha evolución. Factores propios del paciente, es decir, si tenía antecedente de tabaquismo, de obesidad o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Factores asociados a la propia cirugía
obviamente en cuanto a las técnicas utilizadas, el rigor de realización de este tipo de cirugías demandantes y factores asociados propiamente al tumor, que permite medir obviamente a través de las valoraciones de tumor, de presencia de ganglios o de metástasis a distancia. Existen dos tipos de recaídas tumorales, la recaída local o la recaída a distancia. La recaída local principalmente se produce a nivel del sitio que ocupaba anteriormente el tumor y a consecuencia de persistencia de restos celulares de células malignas en el sitio o a la presencia de infiltrados metastásicos en ganglios aledaños o bien a la posible filtración de una anastomosis en ese sitio con presencia de células neoplásicas. La recaída a distancia se produce por vía hematógena y lo hace hacia los órganos principales que son hígado y pulmón.